y esa pulsera saldría de la vasija que se encontró el tesoro y apareció abajo. Total, que el camión fue que cargó la arena y se la llevó a Villena. Otra casualidad es que yo vivo ahora en una de las casas donde estaba la pulsera, donde se encontró aquella pulsera, otra casualidad. Y otra casualidad fue que la rambla que se dejó hacer sola, la hiciera justo encima de donde se había enterrado el tesoro. Porque el tesoro estaba, según la pared que hay bajo donde está el monolito, sobre metro y medio bajo del nivel de donde están las oliveras. Entonces, eso quiere decir que lo enterrarían a eso, a metro y medio. Y casualidad que la rambla se hizo por encima. Otra casualidad es que nosotros cuando empezamos a mover la poca tierra, la poca molla de tierra suelta que había, hasta llegar al tramo duro, empezamos bastante más bajo de donde apareció la pulsera, hasta que fuimos subiendo. Y cuando ya empezamos a recoger todo para venirnos, que esto fue a las 9 de la mañana fue cuando vinimos. Y a las 5 de la tarde aproximadamente fue cuando ya Soler dijo, vámonos, empezamos a recoger, y fue su padre que se desvió un poco. Se salió del terreno que se había marcado para hacer la excavación, y fue cuando con la azada, fue cuando destapó algo, sin saber que algo que brillaba mucho, pero poco, se veía muy poco, ¿no? Entonces siempre que había, cuando se hacía alguna excavación con Soler, antes trabajábamos todos, pero antes, una vez aparecía cualquier cosa, fuera lo que fuera, ya nos parábamos todos. Y entonces ya era cuando Soler entraba en acción. Y entonces ya todos los expectantes a abrir todo lo que había. Fue cuando su padre, con los legones y asadas no pegábamos, porque no se pegaba, porque solo una que estaba dura y otra que no se sabía lo que había. Y se arrastraba, y posiblemente su padre arrastró la azada, y fue cuando destapó el patio, lo que había. Nosotros vimos una cosa redonda, y para nosotros era un casco de romano. La imaginación la deja mover y claro, no se veía. Pero claro, es que apenas le pasabas el dedo, el del oro ya brillaba, que no hubo que darle ningún líquido ni nada para que sacara brillo. Luego, pues, lógicamente en todas estas cosas hay historias, hay problemas, hay cosas que se sacan, que si el tesoro no estaba enterrado, que sí que estaba, pero lo que está clarísimo es que cuando encontramos nosotros el tesoro estaba tan compactado con la tierra que estaba hecho un bloque. Cuando lo sacamos para sacarlo, lo tuvimos que meter en una vasija de goma, porque estaba toda la vasija, estaba rota, para que no se abriera más. Porque todas esas cosas no se puede llegar, coger y llevártelo, ¿no? Cuando a nosotros nos dio Soler el papel para que lo bajáramos a buscar el fotógrafo y el abogado para que levantara acta del hallazgo, ¿no? Pues cuando volvimos ellos ya habían abierto una cata alrededor del tesoro, pero aún estaba la vasija sin mover del sitio. Se tuvo que mover con mucho cuidado, se puso la vasija y se sacó, pero todo esto muy minuciosamente. Y un caso curioso es que el otro día me para una persona y me dice, Enrique, tú que estabas allí, ¿tú puedes asegurar que la vasija del tesoro es la misma que hay en el museo? Dice, ¿no la cambiaría Soler para darle más antiguo a la época? Hombre, yo te puedo asegurar que la vasija se rompió, allí la vimos, y que el tesoro no se sacó pulsera tirándolas para arriba. Se sacó, el Soler tardó más de una semana en sacar pieza por pieza, porque todo lo que se sacaba, la tierra estaba todo dentro. O sea, que eso quiere decir que un enterramiento no estaba de hace muy pocos años, estaba de muchos años. Entonces, hay anécdotas que se cuentan, cosas que se cuentan, y es que hay una leyenda, ya existe una leyenda de la otra leyenda del tesoro. Pues sí, todos salen leyendas, cosas, historias, pues saldrán muchísimas, lógicamente. Pero lo que sí que puedo garantizar es que lo que había allí no estaba enterrado hace ni 30, ni 40, ni 100 años. Estaban muchos miles de años. Primero por todo lo compactado y segundo que las piezas estaban colocadas de tal manera que era muy difícil ver huecos. En cambio había tierra hasta abajo del todo, de lo que era la vasija. Entonces yo pienso que eso en 2 días no sea. Ahora pasa a mi primo que siga contando. La cuestión del tiempo. Uno contando como anécdota, nosotros salimos de casa de Soler a las 9 de la mañana. Entonces, nosotros no habéis sido muy amantes de las tradiciones, porque habéis venido andando. Nosotros nos trajo un taxi y nos dejó ahí prácticamente en el campo. Entonces, lo único que andamos nosotros fue desde aquí
hasta aproximadamente 100 metros que hay donde está el monolito, ¿no? Ahí pusimos una manta, que mi padre trabajaba en la agricultura, tenía una manta, se llamaban mantas boleras, que son con las que se cubrían a las mulas los días de frío y demás. Nosotros lo utilizamos para sentarnos mientras comíamos y también para depositar ahí también los objetos que a veces encontrábamos y demás. Cuando bajamos allí, habían unas señales en la parte esta, en el campo este que hay de olivo, en la parte alta había unas ramas de olivo que habían dejado como señal los días anteriores cuando estuvo el juez acompañado de los primeros que encontraron el brazalete, ¿no? Que entonces le indicaron más o menos dónde estaban extrayendo la grava. Decide Soler que desde donde habían puesto la mata esta de señal, se hiciera una excavación, prácticamente no se puede decir excavación, fue más bien un movimiento de tierra, porque donde extraían la grava, mirad aquí se nota, lo veis, esta parte más compacta era el fondo de la rama, lo que quiere decir, esto estaba cubierto así, todo esto arramblado. Entonces las piedras estas más pequeñas son las que extraían para las hojas. Se ve que antes no había los molinos que hay ahora y entonces buscaban una grava más efectiva, ¿no? Ahí es donde hallaron los... Entonces se decidió hacer ese movimiento de tierra de unos 10 metros hacia arriba y otros 10 metros hacia abajo, de lo que es el cauce, hablo del cauce de la banda. Prácticamente estuvimos toda la mañana y no apareció nada. Queremos dejar claro también que nosotros no vinimos a buscar ningún tesoro, es decir, nosotros vinimos a ver por qué habían salido esas pulseras ahí. Lo único que aquí se puede comparar de esa época, ahora, posteriormente, que se sabe la vasija y todo eso, otro más. Ahí en este barranco de ahí, que se llama el Barranco Ros, que divide la parte valenciana, es decir, la parte de Cañadas con la de Villena, ahí hay un asentamiento, pero es muy pequeño, se tenía conocimiento de él. Y aquí en la parte esta curva así que forma esto, no sé si habéis visto, aún quedan restos así de pequeñas murallas, eso es un corralón que se llamaba medieval, es decir, ahí los moriscos y demás, pues metían el ganado, algún pastor tenía, y de eso se tenía conocimiento, pero nada más. Entonces lo que venimos es a ver si encontrábamos algún vestigio, que hiciera ver por qué eso había aparecido ahí. Cabe decir que casi todos los hallazgos arqueológicos en España y demás, todos han sido la mayoría casuales, y salen aislados, sin ningún motivo, muchos de ellos, y han sido muy pequeños comparados con este de Villena. El caso es que estuvimos ahí de forma infructuosa toda la mañana, comimos allí, y después decide Soler hacer una cata en lo que es un lateral, allí abajo, a la parte derecha, desde arriba, donde están los olivos, hacia la base de abajo. Entonces hace una prospección mirando todas las catas de tierra que hay. También ahí lo único que salió interesante fue en la parte que tocaba ya la tierra esta más amarilla, que había ceniza o un vestigio de que habían encendido fuego. Pero tampoco se dio más importancia en ese momento. Ya, como dice mi primo, nos disponíamos a recoger ya para venirnos porque antes yo no recuerdo si se habría cambiado la hora en aquella época, pero a las 5 a lo mejor ya empezaba a anochecer. Habíamos quedado que el taxi vendría a recogerlos ahí donde mismo nos había dejado, y claro, un movimiento casual también, porque normalmente Soler había marcado un sitio y luego con la impaciencia esa que dice, nos vamos a ir sin nada, y pues mi padre se perdía un poquitico y es cuando va con él. En ese momento no tocamos nada absolutamente, nos dice Soler, quietos ahí, vamos a fumarnos un cigarro. Ellos que fumaban, nosotros no tienen caramelo ni nada. que estuvimos ahí un rato a ver lo que se hacía. Seguramente se tocaría por arriba quitando un poquitín la tierra para ver si había algo más, porque nada más se veía un pedacito, ¿vale? Y
Entonces es cuando deciden mandarnos a nosotros en busca del taxista, con un mensaje al abogado Alfonso Arenas, y que buscaran un fotógrafo para poder fotografiar in situ lo que es lo que fue el hallazgo, porque hasta ahora no se había podido documentar ningún hallazgo en el momento de esto. Aproximadamente nosotros recogeríamos el taxi, el embalse ese que hemos dejado, no sé si habréis dado cuenta cuando subíamos, pues aproximadamente sería por ahí. El camino también es que ahora está desviado, ¿eh? Antes se pasaba por delante de la casa de los Pedruscales, que llaman, que es la casa que hay bajo del embalse, ¿eh? Y ya, pues, prácticamente ya está todo dicho, es decir, ellos continuaron excavando alrededor, mientras que nosotros fuimos a buscar a Alfonso Arenas y a Miguel, que fue Miguel fue el fotógrafo que documentó el hallazgo. Y ellos se quedaron aquí excavando alrededor, creo que habían algunas piezas más, ¿no? Alrededor, y todas ellas se habían desprendido de la vasija. La vasija, la parte de arriba, le faltaban algunos fragmentos de cerámica, que, por lo que ha dicho mi primo, de que hay ciertos rumores y cosas que dicen que a lo mejor fue Soler el que dijo y trajo la vasija. Ya tenía que excavar bastante, compactar la tierra, pero es que las próximas semanas fue Navidad y es cuando se puso el tesoro. Entonces nosotros aquí ya no volvimos a venir hasta después me parece que fue la misma semana de Navidad, no sé, fue el día 28 o el día 29. Volvimos a venir, continuamos la excavación más baja todavía de donde había aparecido el tesoro, y nosotros estamos precisamente con Soler en lo alto de lo que es el corralón este medieval, ¿eh? Tomando allí unas medidas para después documentarlo y demás, y un grito de mi tío, don José María, baja, habían encontrado 5 brazaletes más. Es decir, en ese momento uno, es decir, después se continuó excavando y salió los 4 brazaletes más. Y quizás también creo que había trozos de cerámica, lo que quiere decir que ya tenía que haberlos dispersado también Soler para un poco desmintiendo ese tipo de leyenda que hay. El tipo de leyenda también viene dado porque ahí la casa es la que le da nombre a la Rambla, porque la Rambla esta al principio no sabían cómo denominarla. Ahí él le llamaba a la Rambla de los Pedruscales, la Rambla de Cascante, la Rambla de los Cartagenas, pero la Rambla de los Cartagenas, después cuando lo miró Soler en el mapa topográfico y demás, esto se denominaba la Rambla del Panadero, y más abajo es con la que enlaza, que es la de los Cartagenas. Entonces, os decía que en la casa esa es que hubo un crimen famoso, que es el que relaciona con la leyenda esta del tesoro. Yo quería hacer un inciso, decir una cosa. Hasta ahora no se le ha dado la importancia que tiene el tesoro, pero tenemos que saber que el tesoro que tenemos en Villena es el más grande, el más importante, por no decir del mundo, vamos a quedarnos, por la antigüedad que tiene, vamos a quedarnos en Europa. Solamente hay uno que es mucho más grande en Grecia, pero este tiene 9 kilos 750 gramos. Hasta ahora todos los tesoros que han aparecido en España, que han aparecido muchísimos, que están documentados, tenían 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Luego también quiero decir que, por ejemplo, hay un tesoro, un tesoro que le llaman tesoro de Aliseda, que fue en Extremadura, que este tesoro se lo encontraron 2 personas, 2 agricultores trabajando, y lo encontraron, lo metieron en una maleta y se fueron a Cáceres a venderlo. Y estuvieron intentando venderlo en todas las joyerías. Nadie se lo compró porque pensaban que sería robado, pero hubo un joyero que los denunció, los cogieron, los metieron en la cárcel, pasaron su pena de cárcel y ahora en ese pueblo tienen una calle y son héroes. Tenemos que pensar de que estamos hablando de que ese tesoro creo que tiene 2 kilos más o menos, y tampoco tiene las piezas tan perfectas como las que tenemos aquí. El tesoro que tenemos, hay un comentario en un artículo que salió hace años en un periódico que decía que ¿por qué no
las personas que encontraron el tesoro no se guardaron alguna pulsera o se llevaron alguna pulsera a casa, y visto el auge que tomó y todo el esto de encontrar el tesoro, ese domingo las devolvieran y luego las encontraron un poco más bajo. Entonces yo quiero decir, mi padre, mi tío, llevaba muchísimos años antes de que apareciera el tesoro y antes de nacer yo con Soler, que ya salían al campo, y el pueblo de Villena eso no lo sabía. El pueblo de Villena casi no sabía que había un museo con la riqueza como el que hay en Villena, y se ha enterado a partir del tesoro. Quiero decir que se han encontrado en Villena tesoros, tanto, tan importantes no, por supuesto, pero hemos visto nosotros tanta alegría y tanta, eso, en encontrarse cualquier pieza. Siempre lo cuento porque es un caso curioso. Mi padre, en la casa de Lara, hay un yacimiento superficial, mi padre se ha tirado volteretas por una simple flecha de sílex. La tapaba o la veía y se las volteretas alrededor. Nosotros, como hemos visto esa alegría, cuando apareció el tesoro, nosotros en un principio no analizamos lo que aquello iba a representar. Las personas mayores sí, pero nosotros no. Después ya con el tiempo nos dimos cuenta. Pero en un principio nosotros no teníamos ni la más remota idea de lo que aquello podía representar. Y luego también quiero agradecer a todo el mundo el que nos haya hecho caso, porque es la primera vez de 50 años que se acuerda la gente de que estamos vivos. Mi padre y su padre han muerto en la máxima ignorancia del mundo. No ha habido nadie que haya hecho... Tenemos que pensar que en el museo lo que he representado equivale, no llega ni a un 10% de la riqueza que tiene el museo. Está todo en almacenes porque no hay suficiente sitio. Quiero decir que todo eso se ha encontrado a fuerza de que muchas personas, ya no mi padre ni su padre, antes había muchas personas que salían. Eso nadie lo sabía porque esto se hace por afición, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejar claro es que ha habido oportunidades muy grandes, muy grandes, muy grandes, y nosotros hemos visto alegría en cualquier pieza sin importancia, como el tesoro. Después ya lógicamente el tesoro tomó el auge que tomó y todo aquello se perdió. Pero bueno, quiero decir que después de 50 años, solamente se nos hizo un homenaje en el 2002, creo que fue en 2006, y ha sido el único homenaje que hemos tenido que lo... Gracias. Bueno. Bueno, un momento. Dos comentarios que ya sé que nos está dando el sol. Bueno, agradecer de nuevo a Pedro y a Enrique el habernos acompañado en esta mañana tan magnífica que estamos pasando y decir, y yo a puntualizar también, que ellos encontraron un tesoro en aquel 1 de diciembre, pero aquí habemos muchos tesoros. Y decir también, recordaros que el próximo acto es un acto muy importante que estamos trabajando en la comisión, que es un homenaje a nuestras madres. Se llevará a cabo el día 5 de mayo, que es el domingo Día de la Madre. Os estamos pidiendo lo confirméis a todos aquellos que tengáis a vuestra madre viva, que vaya al santuario, que se da allí la misa. Nos confirméis la asistencia al santuario. Y todos aquellos que ya no tenemos nuestra madre, que nos confirméis que iremos al cementerio para también tener esa flor para nuestra madre. Espero que me confirméis por correo, por WhatsApp, por lo que queráis. Pero confirmadlo, por favor. ¡Recuerda las chapas! Bueno, que no haya recogido las chapas del bolígrafo, que pasen por aquí, por favor. Gracias.